Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están ustedes? Háganme un favor, como pues yo dicto otra clase igual. Entonces, y como ustedes ven, yo trato tantas cosas en una clase que a veces no recuerdo exactamente dónde quedé. Entonces, ustedes me quieren recordar dónde quedamos anoche. Doctor, íbamos a empezar requisitos de la factura cambiaria. De la factura cambiaria de compraventa. Ahí quedó ese título. Y ahí quedamos, requisito de la factura cambiaria. Y porque esto sí, traducida. Aquí estaba. Te dije, largo, no mi ropa. ¿Por qué me otro parado? Pues aguanta, déjalo el pelado. Ah, tú también no me has dicho nada. Voy a hacer el live. Uy, le voy a escribir. Compañeros, apaguen los audios. Julie Edwin, apaga el audio. A ver, vimos que es la acción cambiaria. La acción cambiaria directa, regreso, valor ejecutivo, la oportunidad para instaurar la acción cambiaria, formas que adopta. ¿Qué es una excepción cambiaria? Trámite para las cuestiones cambiarias. La excepción. La carta de representación. Mención. Caducidad, prescripción. Prescripción de la acción cambiaria. Prescripción por ausencia causal.
Estamos en la acción cambiaria, ¿cierto? No, doctor, en la factura cambiaria. Ya cambia la cosa. Sí. A ver, ¿por qué? Pues el marco legal, que es una factura cambiaria. Tengo que haber hablado de la factura cambiaria de compraventa. Bueno, ya me orienté. Sí. Tal vez quede en menciones y requisitos que debe contener la factura cambiaria de compraventa, ¿cierto? Sí, doctor, eso es. Ahí quedó el título. Sí, yo creo que ahí fue donde quedé anoche. Me excusan, pero aun con un mismo curso, son tantas las cosas que uno explica que a veces queda difícil la continuidad. Bien, los invito entonces a que abramos el Código de Comercio, perdón, en su artículo 774. Este requisito 774 habla de los requisitos de la factura, modificado por la ley 1231 de 2008. Artículo 3. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código y 617 del Instituto Tributario Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionan o sustituyen, son las siguientes: la fecha de vencimiento, la fecha de recibo. Entonces, podemos decir que el artículo 774 consagra los requisitos y menciones propios de esta clase de títulos valores. Entonces, nos va a hablar de los requisitos generales del artículo 621. Es decir, dice, la factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621, los del artículo 617 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la factura? La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673, en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, los requisitos que debe contener la factura cambiaria de compraventa están consagrados, como dijimos, en el 774 del Código de Comercio. ¿Cuáles son? Los requisitos generales del artículo 621 del Código de Comercio. La mención de ser factura cambiaria de compraventa. Nombre y domicilio del comprador. La denominación y características que identifican las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material. El precio unitario y el valor total de las mismas, y la expresión en letras y en sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio. Bien.
Bueno, entonces digamos que esos son los requisitos que debe contener la factura cambiaria de compra-venta. Después hay otra factura que es la factura cambiaria de transporte. ¿Qué es la factura cambiaria de transporte? El proyecto Intal solamente, lamentablemente, solamente se preocupó de la factura cambiaria de compra-venta, pero la factura de transporte la dejó por fuera. La factura cambiaria no fue consagrada por el proyecto Intal. Fue acogida en las deliberaciones que se hicieron aquí en Colombia para la adopción del Código de Comercio por parte de la comisión redactora. La factura cambiaria de transporte sirve de medio eficaz para la demostración de haberse celebrado un contrato de transporte sobre mercaderías determinadas. Esta especie de título valor tiene una causa específica de creación. Por lo tanto, reviste carácter causal mientras no haya sido aceptado por el remitente o cargador, ni el derecho que incorpora sea adquirido por personas ajenas a esa relación. De manera que la aceptación de la factura de transporte hace que se convierta en un documento de esos que se llaman abstractos. La factura cambiaria de transporte puede ser librada por el transportador para entregársela o enviársela al remitente o cargador y tiene por virtud acreditar un contrato de transporte efectivamente ejecutado. Entonces, viene lo mismo, los menciones y requisitos que debe contener la factura cambiaria, que son iguales, como dijimos en el otro, en la de compra-venta, los indicados en el 621 del Código de Comercio, la mención de ser factura cambiaria de transporte, el número de orden del título, el nombre y domicilio del remitente, la denominación y características que identifican las mercancías, objetos del transporte, etcétera, etcétera, el precio, etcétera. Y entonces, estas normas de la factura cambiaria de compra-venta se aplican a la factura cambiaria de transporte. Bueno. Miremos ahora qué acciones hay porque hemos estado tratando de la acción directa, de la acción de regreso, pero hay otras acciones muy específicas que vale la pena conocer. Por ejemplo, una que se titula acción causal. Hay otra, ustedes saben que el enriquecimiento sin causa es fuente de obligaciones. Entonces, las fuentes de las obligaciones de esa fuente se deriva la acción reenriquecimiento cambiario. Todo esto tiene origen en el derecho romano, como la
acción in reverso. También tenemos otra acción que es un proceso, pero es una acción que se llama acción de cancelación y reposición. Bueno, vamos a ver la acción causal. Puede suceder que al vencimiento de un título contenido, a ver, me explico mejor. Puede suceder que al vencimiento de un título de contenido crediticio o dentro del término para la presentación para el pago, el tenedor no sea satisfecho con la solución del mismo. Entonces, así las cosas, podría pensarse que no le cabe más alternativa que el ejercicio de la acción cambiaria para obtener el pago forzado por el obligado que va a ser demandado o el obligado demandado. Sin embargo, si ustedes miran el artículo 643 del Código de Comercio, consagra la posibilidad de elegir entre dos acciones, la llamada la cambiaria o la causal, entendiendo por esta última la causal, la que le permite pretender el cumplimiento o la resolución o terminación del negocio o relación subyacente que constituye el antecedente de la emisión o transferencia de instrumento. Bueno. Pero el artículo 643 del Código de Comercio lo estoy buscando. Gustavo Cabrera, cierre su audio, por favor. Gustavo Cabrera. Dice el 643. La emisión o transferencia de un título valor de contenido crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco, intención en contrario de las partes, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transferencia. La acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el artículo 882. Bueno. El 643 nos da unas alternativas. La norma consagra una regla general y una excepción. La última, la excepción, establece la extinción de la obligación causal por el surgimiento de la obligación cambiaria, siempre y cuando sea la intención de las partes del negocio subyacente. Mire, vamos a poner un ejemplo para entender esto mejor. En una compraventa, el precio se incorpora como derecho en un cheque. El comprador y el vendedor acuerdan que la obligación de pagar el precio surgida del contrato ha quedado extinguida por la emisión del título. Es decir, se ha cambiado una obligación por otra. O lo mismo, se ha sustituido una obligación. ¿Cuál? La de pagar el precio de la compra-venta por una nueva, la cambiaria, extinguiendo la anterior en caso de novación, por ejemplo. Entonces, en caso de incumplimiento, el tenedor del título, que fue parte en la causa, solo podrá ejercer la acción cambiaria y no la originada en el contrato, que el contrato se extinguió por novación.
¿Sí ven? Repito entonces, alternativas del artículo 643. La norma consagra una regla general y una excepción. Esta última establece la extinción de la obligación causal por el surgimiento de la obligación cambiaria, siempre y cuando sea la intención de las partes. Y les puse el ejemplo, o estoy poniendo el ejemplo. En una compra-venta, el precio se incorpora como derecho en un cheque. El comprador y el vendedor acuerdan que la obligación de pagar el precio surgida del contrato ha quedado extinguida por la emisión del título, es decir, se cambia una obligación por otra o se ha sustituido una obligación, la de pagar el precio en la compra-venta por una nueva, la cambiaria, extinguiendo la anterior, caso de novación, como modo de extinguir las obligaciones según el 1687 del Código Civil. Por tanto, en caso de incumplimiento, el tenedor del título que fue parte en la causa solo podrá ejercer la acción cambiaria y no la originada en el contrato que ya se extinguió por novación. Por el contrario, cuando las partes no acuerdan la extinción de la obligación surgida de la causa por la entrega del título de contenido crediticio, el no pago del instrumento origina el derecho de elección que tiene el tenedor entre la acción cambiaria y la acción contractual, que es la que llamamos causal. Con la primera, para obtener el pago del derecho incorporado en el documento y demás pretensiones según el 782. Con la segunda, en el ejemplo que pusimos, el derecho de pedir el cumplimiento del contrato, esto es, el pago del precio o la resolución del convenio, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Pues la entrega de esta clase de títulos por una obligación anterior equivale al pago sometido a condición resolutoria. Miren, y cuando uno estudia, es que a veces unos tratadistas descubren que el agua moja. Y como en este país ha habido un roce permanente entre los civilistas y los comercialistas. Los comercialistas con una pretensión absurda, como me tocó a mí asistir en Medellín. En Medellín, por ejemplo, yo para una reunión de esa yo llevaba la representación de 9 universidades y 2 abogadas en esa reunión propusieron así, lisa y tranquilamente, que se eliminara en las universidades el estudio de la teoría general de las obligaciones. ¿Cómo les parece? Es decir, no estudiar la teoría general de las obligaciones. Y la otra tendencia es de eliminar el Código Civil y hacer un solo código que va a ser el Código de Comercio. Pretensión que tampoco es admisible, porque es que el Código Civil es el código madre. De ese Código Civil han nacido todos los códigos. Y cuando hay lagunas o hay necesidad de interpretar, hay que acudir al Código Civil. Eso está clarito. Entonces, la acción esta de que puedo pedir el cumplimiento o la resolución, la están presentando los comercialistas como algo original de ellos. Y estos nos lo están copiando al Código Civil. Y los civilistas no podemos permitir que se cometan esos exabruptos. Miren, el artículo 1546 del Código Civil
es muy clarito y dice: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Si ven, entonces se están metiendo los comercialistas con una acción que ya la tenía el Código Civil. Porque dicen los comercialistas que el artículo 643 del Código de Comercio consagra la posibilidad de elegir entre dos acciones: la cambiaria o la causal, entendiendo por causal la que permite pretender el cumplimiento o la resolución o terminación del negocio o relación subyacente que constituye el antecedente de la emisión o transferencia del título. Y entonces, da el derecho pues de obtener el pago forzado por el obligado, el cumplimiento o la resolución. Entonces hay que estudiar esa acción causal que nos metieron los comercialistas cuando, pues, de alguna manera podemos decir hicieron el Código de Comercio. Porque el Código de Comercio fue el de Panamá, pero entonces hubo una comisión y reformó ese Código de Comercio. Cuando eso se hizo, yo quise ir, pero no sé, ahí había como un manejo raro, y pese a ser egresado del externado de Colombia, yo tuve trabas y no pude asistir a la comisión redactora del Código de Comercio. Porque pasa muchas veces que algunas cosas no les permiten hacer a ciertos y determinados abogados. Pasa muchas veces que los abogados de tal o cual universidad no los admiten y que entonces este curso o esta especialización son para abogados egresados de tal universidad. Eso les va a pasar a ustedes. Por eso aquí en nuestra universidad, cuando estuvimos hablando de las especializaciones, dijimos: número 1, los egresados nuestros son los primeros en ser aceptados para hacer estas especializaciones. Y si hay un abogado de otra universidad y un abogado de la nuestra que se disputen el derecho al ingreso, se preferirá uno de nuestra casa, un hijo nuestro. Y es que así debe ser. Bien. Entonces, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 643, cuando el tenedor del título opte por la acción causal, se deben cumplir los requisitos del artículo 882 del Código. ¿Cuáles son? Que se haya entregado un título de contenido crediticio como pago de una obligación anterior, que la obligación contenida en el título no haya extinguido por novación,
que se haya cumplido la condición resolutoria, o sea, el no pago del título o el valor, pues la entrega de esta clase de documentos por una obligación anterior equivale a pago, pero lleva implícita la condición resolutoria de este en caso de rechazo. Ahí están los requisitos de la llamada acción causal. Este ejercicio, esa llamada acción causal, nos lleva a preguntarnos si el contratante que ha cumplido o que se ha llamado a cumplir de acuerdo con el 1546, una vez ha escogido la vía para pedir el cumplimiento del contrato, se entiende que ha renunciado al camino de la resolución. Ese es un interrogante muy interesante, porque el 1546 del Código Civil nos dice: pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento. No podemos llegar y pedirle al juez las dos: señor juez, solicito la resolución y el cumplimiento, o solicito el cumplimiento y la resolución, porque el juez le va a decir a uno: oiga, decídase, ¿se va a ir por la resolución o se va a ir por el cumplimiento? Son dos opciones que uno tiene, ¿no? Entonces, la pregunta es que si se ha escogido la vía del cumplimiento, se entiende que yo renuncio al camino de la resolución. A ver cómo está más o menos la situación, cómo la entiendo yo. Desde el derecho romano, pasando por las legislaciones mundiales hasta llegar a la colombiana, el tema, por demás polémico a morir, ha recibido un tratamiento disímil y en casos extremos que van desde la imposibilidad para cambiar de una vía a otra hasta los órdenes jurídicos que lo permiten. Para la jurisprudencia nuestra, si el tenedor del título ha optado por el cumplimiento del contrato o la ejecución con el título, y por razones como la imposibilidad para obtener el pago, por ejemplo, la insolvencia o la tardanza por el deudor en el cumplimiento. Por ejemplo, que no obstante existe una garantía real, pero que por la acumulación de otros embargos con créditos de mejor prelación, como los créditos laborales y fiscales, aún después de haber proferido sentencia de ejecución o cuando obtenida una sentencia favorable al cumplimiento, no obstante en la práctica se encuentra que carece de los medios para hacer efectiva la prestación a cargo del deudor. Y entonces no impiden que luego pueda acudir a la vía ordinaria para solicitar la resolución del contrato, siempre y cuando de manera expresa no haya renunciado. Entonces, o usted puede pedir la resolución o el cumplimiento. Entonces yo diría que primero pida el cumplimiento y después
Si el cumplimiento no se dio, entonces la resolución. Ahora, ¿se puede hacer en un mismo proceso? Sí, aunque los jueces son difíciles. Usted puede pedir el cumplimiento de la obligación como medida principal y subsidiariamente, señor juez, en caso de que no se me otorgue la de cumplimiento, subsidiariamente, consecuencialmente pido la resolución del contrato. Pero usted no puede pedir el cumplimiento y la resolución a un mismo tiempo. Tiene que pedir una principal y la otra subsidiariamente. ¿Pido el cumplimiento, señor juez, o pido la resolución del contrato? Este es un punto a veces difícil en el ejercicio de la profesión. Yo les diría que en el ejercicio de la profesión ustedes respeten siempre al cliente. Ustedes son los que saben derecho. El cliente va a acudir a ustedes porque usted es el experto. Usted conoce la ley. Pero yo les pido, no sean atrabiliarios. No impongan su decisión a la posible voluntad del cliente. Porque miren, pongamos un ejemplo. Una viejita, una señora, se enamora de una casita. Y entonces le propone al dueño de la casa que se la venda. Y entonces celebran una promesa de contrato. La señora es la prometiente compradora, cumple. Y llegado el día del cumplimiento, llegado el día en que tienen que expedir, tienen que firmar la correspondiente escritura pública de compra-venta, el vendedor o no va o no le cumple. Y ya la señora pagó. Entonces va donde ustedes y les cuenta el asunto. Ah, listo, señora, mire. Ya fírmeme este poder, autentíqueme su firma. Y listo, ya inició el proceso. Oiga, un momentico. ¿Hasta ahí usted consultó a la cliente? No, usted no ha consultado a la cliente. Usted ha empezado ya a desarrollar lo que a usted le parece. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer? Ser respetuosos. Perdóneme, señora. Usted tiene dos opciones. O pedimos la resolución de este contrato de promesa, la resolución con el pago, con la indemnización de los perjuicios que usted ha sufrido, o pedimos el cumplimiento del contrato. Entonces, si pedimos la resolución, muy bien, señor juez, resuelva usted este contrato y condene al pago a la indemnización de perjuicios. O la otra, señor juez, mi cliente se va por la acción de cumplimiento. Entonces usted, señor juez, y aquí hay un error. Los abogados dicen, entonces usted, señor juez, en nombre y representación del demandado, corra la escritura pública. Eso no debe ser así. Eso es un ataque terrible. Eso es algo inadmisible. Entonces, señor juez, usted en nombre y representación del demandado, es que el juez va a representar al demandado. No, señor, el juez no puede ser juez y parte. No, señor juez, entonces usted profiera sentencia ordenando correr la escritura pública. Eso es otra cosa. Pero los abogados cogen vicios. Entonces usted, señor juez, en nombre y representación del demandante, ordene al demandado o corra la escritura pública. En nombre y representación. Esa es una formulita que yo la he mirado y la he visto mucho en procesos. Y eso es una estupidez. No, entonces usted, señor juez,
profiera sentencia ordenando cumplir con la obligación, ordenando correr la escritura pública. Entonces, cuando la sentencia se profiere, usted va con su cliente ante un notario, le dice: señor notario, vengo a guardar en el protocolo su notaría esta sentencia por medio de la cual el juez le pide a usted que haga la escritura de compraventa a favor de esta señora. Entonces, ¿qué hace el notario? De conformidad con lo ordenado por el juez, corre la escritura pública en favor de la señora como compradora y como demandante. Y entonces la sentencia y la escritura se van a registrar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a la que pertenezca el bien. ¿Por qué tiene que registrarse? Porque acuérdense que don Andrés Bello nos metió a última hora las tesis del título y el modo. Usted puede tener el título, pero necesita de un modo. El título puede ser constitutivo o traslaticio dominio, pero el modo es la forma mediante la cual usted adquiere el derecho de dominio. Y el modo generalmente es la tradición. Entonces se lleva la sentencia y la escritura a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que allí se registre la sentencia y la escritura para que opere el modo de adquirir llamado tradición. Esa es la forma. Que no se les olvide que Andrés Bello, pues un hombre supremamente inteligente, en vez de haber sido sencillo, se emborrachó con las tesis, las teorías nuevas que estaban saliendo en los derechos de Prusia y en los derechos austríacos, y nos metió a última hora las tesis del título y el modo. Porque, por ejemplo, en Francia, es un derecho eminentemente francés, un derecho romano, allá el solo título, la escritura pública, transfiere por sí sola el derecho de dominio. Nosotros no. Usted puede salir de la notaría feliz y contento porque tiene la escritura pública donde dice que usted es el dueño. Pero la pregunta es, con la mera escritura pública, ¿usted sí es el verdadero dueño? Toca responder lamentablemente, no, usted todavía no es dueño. Usted tiene el título, pero le falta el modo. De modo que el solo título no transfiere por sí solo el derecho de dominio. Se necesita el título y el modo llamado tradición. La tradición es un modo de adquirir mediante el cual una persona llamada tradente transfiere el derecho a otra persona adquirente. El tradente lo hace con la intención de transferir y el adquirente con la intención de adquirir. Pero acuérdense bien que el derecho que yo transfiero tiene que ser mío, porque si yo no soy dueño, no transfiero ningún derecho de dominio. Nemo plus transferret quid ipsa habet. Nadie puede transferir derechos que no tiene. Si yo no soy dueño, ¿qué derecho de dominio puedo transferir? No puedo. Primero tengo que ser dueño y después entonces sí transferir. Perdónenme que yo me extienda. Esta es una pregunta que a mí me hicieron unos juristas franceses. Entonces, doctor, si ustedes tienen el título y el modo, ¿cómo es posible que ustedes tengan en el Código Civil la figura de la venta de cosa ajena y tienen a la figura como válida en Colombia, en el derecho colombiano, vale la venta de cosa ajena? Pero si usted no tiene derecho de dominio, ¿qué derecho va a transferir? ¿De qué manera vale la cosa ajena? Óigame, eso cuando uno lo encierran en un simposio, se ve uno a gatas para defenderse. A mí me la hicieron. ¿Y cómo pude defenderme yo ante ese ataque? ¿Cómo podemos nosotros decir
que la venta de cosa ajena es válida en Colombia. Porque si yo no tengo derecho de dominio, pues ¿qué derecho de dominio voy a transferir? Nemo plus transferred queries added. Nadie puede transferir derechos que no tiene. Entonces, si yo no tengo el derecho de dominio, ¿cómo puedo transferir el derecho de dominio si no lo tengo? Entonces, esto hay que explicarlo con las teorías del título y el modo. Por ejemplo, yo soy heredero único y hay una casa determinada que era de mis padres y ahora esa casa, por la sucesión, tendrá que ser mía. Entonces yo puedo perfectamente hoy vender esa casa y correr escritura pública de compraventa. Pero la pregunta es, yo vengo y le corro a usted la escritura de compraventa de esa casa que era de mis padres y que aún no es mía. Sí, yo le puedo ir a la notaría y correr la escritura pública. Pero hasta ahora usted tiene el título. ¿Y cuándo se hace dueño? Cuando usted pueda registrar esa escritura pública. Entonces yo vengo y le digo, mire, yo le vendo ya, hagamos la escritura pública, pero esperemos que ya falta poquito para que salga el fallo, la sentencia. Entonces cuando salga la sentencia y se vaya a volver realidad el proceso de sucesión, entonces usted puede meter la escritura al registro para que opere la tradición. Entonces, la venta de cosa ajena vale en Colombia como contrato hecho es perfecto, pero como el mero contrato no obliga a hacer la tradición, entonces el contrato por sí solo vale como contrato. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo el título, pero ¿cuál es el paso que necesito ahora? El modo. Entonces, tengo el título, que es la escritura pública de compraventa, un título constitutivo de dominio, pero el dominio se me va a transferir o lo voy a transferir cuando esa escritura se lleve a la oficina de registro. Y si cuando esa escritura entre la oficina de registro ya yo soy el dueño, entonces sí se opera el modo tradición. El tradente entrega con la intención de transferir y el adquirente con la intención de adquirir. De esa manera es que es válida la venta de cosa ajena en Colombia. ¿Ustedes han visto eso a lo largo de sus estudios en la universidad? ¿Alguien les ha explicado eso de que la venta de cosa ajena vale en Colombia? ¿O no se los habían explicado? A ver, quiero oír comentarios. A ver, oigo. No me digan que todos están durmiendo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí, ¿quién habla? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Estamos, doctor, no señor. Estamos Buenas noches. escuchando. Sí, doctor, eso Sí, ya doctor. Sí, ya en una ocasión nos habían explicaron algo de eso. ¿Sí les explicaron la validez de la venta de cosa ajena? Díganme, ¿sí o no? Sí, señor, ya Sí, Sí, señor. contratos. no lo habían explicado. ¿Y se los explicaron de la manera en que yo lo estoy explicando? No, doctor, ese es el punto, no le explicaron, pero así pues la manera en que usted nos lo está explicando, no, tan claro y pues como tan fácil de entender y de digerir. Bueno, pues entonces me complace mucho haber hecho esta aclaración, porque es que con esto se han cometido unos robos asquerosos, los robos más legales que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo puede ser eso? Imaginémonos que yo
Soy un bandido sin vergüenza. Tengo una casa y le vendo la casa a una señora, a una viejita. Se la vendo. Le corro la escritura pública. Y la señora guarda la escritura pública allá en su closet debajo de la ropa. Y le da todos los días gracias a Dios por la casita. Muy bien, incluso yo le hice entrega de la casita. Y la señora está feliz viviendo en su casita. En su casita. Porque tiene una escritura pública donde ella figura como compradora, yo como vendedor, y listo, y le entregué la casa, ¿no? Se la entregué, le di las llaves. Pero a ver, ¿qué clase de entrega hice? Hice una entrega material, más no una entrega jurídica. Entonces, como yo soy un bandido, yo vengo y digo, uy, aquí qué, le voy a quitar la casa a la señora. ¿Y cómo le quito la casa a la señora? Me consigo otro bandido igual a mí. Y le digo, mira, yo te firmo estas letras, este cheque, esta pagaré, y méteme un proceso ejecutivo. Entonces, con base en la letra, cheque, pagaré, todos vencidos, ese calanchín inicia contra mí un proceso ejecutivo. Y se consigue un certificado de libertad y tradición donde yo voy a salir como dueño. ¿Por qué yo? Porque la señora, como no ha metido la escritura, no ha operado el modo tradición. Entonces, de acuerdo con ese certificado, ese calanchín mío le dice, señor juez, para no hacer ilusorio este proceso, sírvase embargar y secuestrar el siguiente bien que es propiedad del demandado doctor Altamar. Entonces viene, presenta la escritura, presenta el certificado, demuestra que esa casa aún sigue siendo mía y entonces el juez la embarga, la secuestra y ¿qué pasa? La rematan. Y cuando la rematan, entonces ese demandante calanchín mío se reúne conmigo y empieza pa' tú, pa' mí, pa' tú, pa' mí, pa' tú, pa' mí. Y la pobre señora se pega un tiro, se suicida porque perdió su casita. Perdió, no, se la robó ese asqueroso abogado. Por Dios, con esta profesión podemos hacer mucho daño. Nunca, nunca pongamos siempre nuestro corazón y pongamos siempre nuestra integridad y nuestra honestidad por encima de cualquier posibilidad de dinero. Es que parece que el dinero vale más hoy que cualquier otra virtud o cualidad. Entonces, fíjense ustedes, como la señora no llevó nunca su escritura al registro, pues nunca operó el modo y nunca adquirió el derecho de dominio. Por ende, entonces, la casita sigue siendo mía, se la embargo, la rematamos y le robo la plata a la señora. Le robé la casa. Bueno. Bueno, entonces hay una acción de enriquecimiento sin causa. Y entonces ya vimos los requisitos, que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, que haya un empobrecimiento correlativo porque uno se enriqueció y el otro se empobreció. Y entonces esto se llama enriquecimiento torticero. Entonces necesitamos un enriquecimiento y un empobrecimiento. Pero esta acción de enriquecimiento sin causa prescribe. Esa es una inquietud muy interesante. Esa acción de enriquecimiento sin causa prescribe. Yo voy a buscar un artículo.
El 882, creo. No sé si eso es. A ver si no es el 882. Ese es el 829. Con razón estoy buscando un artículo en un código distinto. Estoy loco. Busquemos el artículo 882 del Código de Comercio. Sí. La acción de enriquecimiento sin causa tendrá prescripción. Sí, señor. La acción de enriquecimiento sin causa prescribe en el término de un año. Pero miren dónde está la prescripción. Si ustedes tienen Código Comercio, por favor, ábralo en el artículo 882. Y va hablando, y va hablando, y va hablando, y va hablando. Finalmente dice, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Punto. Y viene una partecita final. Eso es como un agregadito ahí, como un embuchado. Dice, esta acción prescribirá en un año. Oiga, si uno no estudia bien con cuidado, por eso los artículos hay que leerlos todos, todo hay que leerlo. Finalmente, el 882 consagra una prescripción de un año. Un año. Entonces, la pregunta es, ¿la acción de enriquecimiento sin causa tiene prescripción? Sí. Esta acción prescribirá en un año de conformidad con el 882, parte final. Esta acción prescribirá en un año, dice el Código de Comercio. Pero la pregunta es, que no lo dice el código, ¿a partir de qué momento se cuenta ese término? Entonces yo diría que dos posiciones se disputan la fecha a partir de la cual se empieza a contar el lapso de tiempo establecido en esta disposición, o sea, el año. Una posición dice que a partir de la fecha en que caduque o prescriba la acción cambiaria. Esta posición ha sido asumida por la Corte y de acuerdo con ella se expresa que el año fijado empieza a correr desde el día en que haya caducado o prescrito el instrumento sin que se requiera declaración judicial de prescripción respecto de la acción cambiaria. No obstante que admite que la excepción de prescripción no puede ser declarada de oficio, en el caso particular debe contarse como lo señala el 829, porque de lo contrario sería imponer un requisito que la ley no contempla, como es el pronunciamiento judicial sobre la prescripción. Por ejemplo, en un pagaré, el vencimiento del título ocurre el 19 de abril del 2000. Tratándose de la acción cambiaria directa, la prescripción va hasta el 19 de abril del 2003. Y la acción de enriquecimiento prescribe entonces el 19 de abril de 2004. O sea que opera de manera automática la prescripción de las acciones
sin que se requiera declaración judicial o dicho en otra forma, opera de pleno derecho. Entonces, prescribe en 1 año y no se requiere declaración judicial porque la prescripción opera de pleno derecho. Bueno. Hay otra posición. Tenemos que, a partir de la ejecutoria de la decisión judicial que declara probada la excepción de caducidad o de prescripción, contrario a esta tesis. Hay otra que dice que es necesario un pronunciamiento judicial, porque acuérdense que en la otra la prescripción opera de pleno derecho. En esta otra posición se dice que es necesario un pronunciamiento judicial. Un pronunciamiento judicial dentro del proceso en el cual se ejerce la acción cambiaria. Porque este pronunciamiento es el que permite concluir que se ha presentado un desequilibrio patrimonial, pues ante la eventualidad de que no se hubiera declarado, por ejemplo, la prescripción porque el demandado no la propuso, queda expedito el camino para seguir adelante con la ejecución, impidiendo de esta forma el nacimiento de la llamada acción in reverso cambiaria de que hablan los romanos. Pues uno de los requisitos es que el título haya prescrito, o sea, que no opera ipso iure como la otra tesis. ¿No? Entonces, hay entonces una tesis que dice que opera ipso iure, opera de pleno derecho, y otra que requiere, dice que se necesita declaración judicial de prescripción porque no opera ipso iure. Pero la primera tesis es la tesis aceptada por la Corte Suprema. Bien. Acuérdense pues que para nuestro examen, que está para el día 28, creo que fue, ustedes tienen que, cada grupo tiene que presentarse con una tesis, un análisis de algo que van a desarrollar ahí, pero no entre más sencilla y simple sea, pues así será la nota, ¿no? Pero si hay una exposición de una tesis bien hecha, bien trabajada, donde se vea que todos trabajaron, pues así será la nota. Hay otra acción que es un proceso que todos conocemos con el nombre de cancelación y reposición. Sabemos que por distintos factores, los títulos valores, el cheque, la letra, el pagaré, están expuestos a deterioro, a que se pierdan, a que se destruyan. Todas estas razones han llevado al legislador a implementar mecanismos procesales de recuperación de los derechos incorporados en ellos. Mecanismos como la reposición y la cancelación. Entonces, ¿qué sería reposición?
Reposición. ¿Qué entendemos por reposición? Sí, Cambiar algo por otro, doctor. eso. Usted lo ha dicho muy bien. Es la confección de un nuevo título que reemplaza a otro que se encuentra deteriorado. De tal manera que ese título así no puede seguir circulando o que se destruyó en parte. Entonces, con la demanda, porque es un proceso, se debe anexar el documento que se pretende reponer. ¿Por qué? Porque se debe devolver al principal obligado el documento. Bueno, sí, es así como la idea. La demanda debe dirigirse contra todos los signatarios del título y el tenedor tendrá derecho a que los suscriptores del documento primitivo firmen el nuevo, incluso a quienes se pruebe que la rúbrica inicial había sido destruida o tachada. Entonces, las pretensiones de la demanda será que se ordene la creación de un nuevo título y la firma por quienes fueron demandados. Una vez ordenada la suscripción del nuevo documento, si los demandados por cualquier circunstancia no quieren o no pueden firmarlo, el juez deberá hacerlo por ellos. Esta solución parece que está en el artículo 815 del Código de Comercio. 815. Pero este 815 fue subrogado por el decreto 2282 del 89. Entonces, pedimos primero cancelación y reposición. Entonces, ¿en qué consiste la cancelación? La cancelación consiste en dejar sin efecto un título que se ha extraviado, que ha sido objeto de hurto, que se ha destruido total o parcialmente, según el 803. Quien haya sufrido el extravío, hurto, robo, destrucción total de un título, valor nominativo o a la orden, podrá solicitar la cancelación y en su caso la reposición. Entonces, con el fin de permitir la circulación de los títulos que han sido cancelados, mírese bien, con el fin de permitir la circulación de los títulos que han sido cancelados, se debe ordenar su reposición. Es decir, hay que tener en cuenta que al momento de proferirse la sentencia, el documento extraviado, hurtado o destruido no ha vencido. Y ese es el alcance de la última parte del 803 cuando expresa que se podrá pedir la cancelación y en su caso la reposición. Entonces, el procedimiento, ¿cómo sería? De conformidad con
lo establecido en el número 11 del artículo 427, que fue modificado, como vimos, por el decreto especial 2282 de 1989, el trámite es el del proceso verbal, por razón de su cuantía y por el territorio. Entonces, verbal. Entonces, por razón de su cuantía y por el territorio, será el juez competente el del lugar del domicilio del demandado o el del lugar en que éste deba cumplir las obligaciones que el título imponga. Todo esto a elección del demandante. Y entonces la demanda debe reunir los requisitos del código. Y en los hechos se debe precisar los datos necesarios para la completa identificación del documento. Y cuando se trate de cancelación o de cancelación y reposición, se debe acompañar como anexo un extracto de aquella que contenga los mencionados datos y la designación de las partes. Entonces, con la admisión de la demanda, se ordena la publicación por una vez, donde se dice en qué juzgado está, cuál es el tipo, el proceso, etcétera, etcétera. La notificación del auto emisorio se hará de acuerdo con los artículos 315 a 320 del Código de Procedimiento Civil, y el traslado para que se conteste por escrito será de 10 días. 10 días si es de mayor o menor cuantía, y de 4 días si es de mínima cuantía, que se empiezan a contar a partir de la notificación personal al demandado o al curador, si se designó. Sin embargo, cuando la notificación se haga por aviso, esta se entiende surtida al finalizar el día siguiente hábil a la entrega del mismo, y luego se cuentan 3 días que tiene el accionado para que retire los anexos. Vencido este término, empieza a contar el término de traslado. Entonces, una vez vencido el término del traslado y los 10 días a partir de la publicación del extracto, si el demandado ni terceros se oponen a la cancelación, entonces el juez no va a decretar pruebas de oficio. Lo que tiene que hacer es dictar sentencia en que ordene la cancelación o la cancelación y reposición. A ver, el proceso debe tener y tiene periodo probatorio si el juez decreta pruebas de oficio. Cuando el demandado se oponga y solicite el decreto y práctica de las que sean conducentes si es necesario, o cuando un tercero se oponga. En este caso es necesario, para darle el trámite a la oposición, que éste con el escrito acompañe el título que se pretende cancelar. Hay razones válidas para la negativa del demandado a que se cancele el título. Por ejemplo, el pago que ya había efectuado, el hecho de no haber firmado el documento extraviado o destruido, y el tercero que demuestre, por ejemplo, que el actor le había transferido el instrumento. Pues en este caso, la acción no cumple con uno de los requisitos señalados en el 803, que sería el extravío o el hurto. En fin,
ese es más o menos el proceso de cancelación y reposición. ¿Cuáles serían las consecuencias de la sentencia? Pues de reposición y cancelación. De reposición, debe ordenar a los signatarios demandados que suscriban el nuevo título. Y aquí hay algo que no es bueno decirlo. Y si pueden o no pueden, el juez lo firmará por ellos. Es que ahí la parte grave, porque el juez no puede ser juez y parte. Entonces, sí, no es que firme en representación, sino que el juez, en el caso de que los demandados suscriban, ordene suscribir, el juez ordena a los demandados suscribir el nuevo título, y si no pueden o no quieren, entonces el juez firma. Es el de reposición. Cancelación. Si alguno de los demandados ya hizo el depósito del importe, el juez debe ordenar que la suma de dinero le sea entregada a quien obtuvo la cancelación. En caso contrario, el demandante se legitimará con copia de la sentencia que preste mérito ejecutivo. De la cancelación y reposición se ordena o ordenada por el juez, o el juez ordenará por el juez la confección del nuevo título y las consecuencias ya señaladas. Por ejemplo, puede ocurrir, es que aquí hay cosas que pueden ocurrir. Puede ocurrir que el título no sea posible de reponer. Sí, por ejemplo, un cheque, porque para la fecha de la ejecutoria de la sentencia, el demandado no tiene cuenta corriente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Si el demandado no tiene cuenta corriente, ¿cómo vamos a reponer? Entonces, en este caso, por analogía, aplicamos el artículo 812, según el cual el actor se legitima con copia de la sentencia. Miren qué dice el 812 del Código de Comercio. Si el título ya estuviera vencido o venciere durante el procedimiento, el actor podrá pedir al juez que ordene a los signatarios que depositen a disposición del juzgado el importe del título. Si los obligados se negaren a realizar el pago, quien obtuvo la cancelación podrá legitimarse con copia de la sentencia para exigir las prestaciones derivadas del título. Bien. A ver qué horas tenemos. Estamos bien. Vamos a ver interrupción y suspensión. Miremos el 807. ¿Qué dice el 807 del Código Comercio? El procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Eso sí que es importante. El procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Pero puede ocurrir que estos fenómenos estén produciendo efecto antes de presentarse la demanda ante el juez o la solicitud
ante la superintendencia bancaria. Por ejemplo, cuando el hecho del extravío, hurto o destrucción tengan como fundamento una fuerza mayor, que el tenedor sea una fuerza mayor, por ejemplo, es un caso, que el tenedor sea un menor de edad, en cuyos casos la suspensión de la prescripción o de la caducidad ya se había presentado. También puede ser si el título fue destruido por un incendio, un hecho imprevisible e irresistible. A los 2 días siguientes del vencimiento, sin que hubiera sido pagado, este hecho suspende los términos de caducidad, o sea, de la presentación para el pago. Posteriormente se inicia el trámite judicial de cancelación a los 2 meses de su vencimiento. No podemos decir entonces que la presentación de la demanda suspende los términos de caducidad, pues ya estos estaban suspendidos y suspendidos con anterioridad. O sea, que la norma que estamos analizando se debe aplicar bajo el entendido de que la interrupción o suspensión no se haya producido antes y se mantenga con la presentación de la demanda de cancelación. Por una pregunta. Señor, sí, claro. ¿Usted me puede aclarar ese artículo, ese 807 del Código de Comercio? Sí, señor. El Código de Comercio. No sé, doctor, a ver si me puede aclarar. Es que en el código, yo tengo el último código y dice que de los artículos 805, 816 fueron derogados y que se encuentra en el Código General del Proceso artículo 626. Entonces estoy un poquito perdido ahí. Sí, así también dice mi código. Doctor, es que nos envía... Entonces busquemos... Ay, perdón, que sí. Doctor, el 398 del Código General del Proceso, en el párrafo 10, ahí lo encontramos. Entonces, 698. Busquemos a ver. 398, doctor. 398. 398. Ah, 398. Y el Código General del Proceso, pero te digo que estoy como ahí como embolatado. En el párrafo 10 está esa parte. 398. Sí, señor. Vamos a ver. 398. Cancelación, reposición y reivindicación de títulos de valores. ¿Cuál me dice usted? En el párrafo 10, doctor, ahí dice el procedimiento de cancelación o reposición. ¿En el párrafo 10? No. El procedimiento de cancelación o reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad ahí. ¿Por qué en el Código de Comercio no está derogado? Doctor, ese está en el 802 que dice reposición por deterioro o destrucción parcial. Pero en el Código de Comercio me dice que está derogado por el literal C y ahí especifica lo que está leyendo el doctor. Es que estoy viendo el 398 del Código General del Proceso. Ese es el artículo que ustedes me dicen, ¿cierto? Sí, ahí dice duración de la posición notoria. ¿En qué parte? ¿Qué dice? Dice artículo 98 modificado por la ley 75. Perdón, artículo 98 o 398. 398, ahí dice. Eso. Pero entonces, dígame bien, porque se me dice artículo 98, quedo loco. Artículo 398, cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué parte? El párrafo 10, doctor. Ahí ¿El dice... párrafo 10? Señor, no existe. ¿Cuál es el párrafo 10? El que dice el procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Hay que decirle, doctor, actualice el código. Entonces estamos
hablando de los incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, Correcto. cuarto, inciso 5, inciso 6, 7, 8, 9 y 10. El inciso 10 del 398 dice: el procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Y eso es obvio. Bueno, ¿y cuál es el inconveniente? No, doctor, el inconveniente, la pregunta que estaba perdido porque usted estaba hablando del artículo 807 del Código de Comercio y resulta que ahí está derogado, o sea, ahí no aparece. Esa era la pregunta mía. Sí, Ah, como colatado. sí, en principio, pero es que el 807 no es el que está subrogado. Los subrogados son del 813 al 815. ¿Sí? No, doctor, aquí me aparece del 805 al 816 están derogados. Y ahora sobre el Código General del Proceso, artículo 626. Sí, y en el código también me aparece así como... No. El procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de Ahí en el código caducidad. dice derogado por el literal C, artículo 626 de la ley 1564 del 2012. Y dice nuevamente lo mismo: el procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Y entonces, ¿cuál fue la derogatoria si está diciendo lo mismo? ¿Sí ve? Hay derogatoria y hay subrogatoria. Ni hay subrogación ni no hay derogación. Porque lo que dice el 807 lo repite el Código General del Proceso en el 398. El procedimiento de cancelación o reposición. El procedimiento de cancelación o reposición, igualito dice el Código de Comercio, igualito dice el Código General del Proceso. Interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Y suspende los términos de caducidad. Si yo saco un artículo de un código y los meto en otro código, ¿hay derogatoria o subrogatoria? A ver, yo les hago esa pregunta. Doctor, si lo saca uno y lo instala en otro, sería subrogado. Entendería yo, doctor, no sé si... Pero un momentico, pero es que la subrogación o es parcial o es total. ¿Y en qué ha sido subrogado ese artículo? Ni ha sido subrogado ni total ni parcialmente, ni ha sido derogado ni total ni parcialmente. Es que hay unas cosas que son estúpidas, ¿no? Coger el artículo 807 y copiarlo igualito y meterlo en el Código General del Proceso. Doctor, acá el Código de Comercio dice que es derogado. Del artículo 805 al 816 está derogado. Dice, el literal C del artículo 626 del Código General del Proceso incluye los artículos 805 a 816 del Código de Comercio dentro de las normas que quedaron derogadas a partir del 1 de enero de 2016. Sin embargo, como las materias contempladas en ellas fueron reguladas en el artículo 398 del nuevo Código, y como este artículo entró en vigencia el 1 de octubre de 2012, es desde esta fecha que debe operar la derogatoria. Ahí lo dice el Código de Comercio. Sí, lo puede decir, pero
Yo les dejo esta inquietud. Si yo en un código tengo un artículo que me dice el procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad, y yo cojo ese artículo y lo pego en otro código, ¿lo derogué? ¿O está subrogado? Está es trasladado. Lo trasladaron del Código Comercio, lo trasladaron al Código General del Proceso. Y a mí que me digan cuál es la derogatoria de ese artículo. ¿En qué fue derogado? Porque es que está es trasladado. Es como cogiendo el articulito, sacándolo del Código de Comercio y pegándolo en el Código General del Proceso. Entonces, que ya no aplico el Código del Comercio, sino el Código General del Proceso. Bueno, sí, pero para mis efectos como jurista, si el otro código me dice que quedó derogado, díganme, ¿en qué quedó derogado? ¿Qué fue lo que derogó el Código General del Proceso? ¿Qué derogó? ¿No derogó? Nada, absolutamente nada. Lo que hizo fue trasladar una norma a otra. Yo les dejo esa inquietud. Doctor, es que la subrogación de un artículo es la modificación y Sí. la derogación es que desaparece de la vida jurídica. Por eso, En entonces, este momento es una subrogación porque hubo una modificación del artículo que pasó al otro. entonces estamos de acuerdo. No hubo derogatoria. Se parece el Hubo código. subrogación. ¿Y en qué fue subrogado? Usted misma repítame qué es la subrogación. La subrogación se diferencia de la derogación en que los efectos jurídicos de la subrogación son la modificación de ciertos artículos de la ley, mientras que la derogación desaparece la ley de la vida jurídica. Entonces, la subrogación no solamente modifica. Entonces, si decimos que fue subrogado, ¿en qué fue subrogado el 807? Cambió unas partes, doctor, del artículo. A ver, ¿cuáles son las partes que cambió? Porque es que estamos aquí. El artículo 398 dice así: cancelación, reposición y reivindicación de títulos y valores. Bueno, no me lo lea todo porque nos vamos a demorar. Bueno. Léame donde dice el procedimiento de cancelación o de reposición. Transcurridos 10 días desde la fecha de publicación del aviso, si no se presenta oposición de terceros, comunicada por escrito ante la entidad. Siga porque ese no es el inciso. Transcurridos. Después viene otro inciso. El juez, si el actor otorga garantía, ¿Cuál sigue? Usted misma. El juez, si el actor otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión del cumplimiento de la obligación. No, ese no es. Siga, ¿cuál sigue? Es que estamos inciso por inciso. ¿Qué sigue? ¿No lo encontró? Ahí sigue el procedimiento de cancelación. Espere, pero que ella misma me diga. Después del inciso que dice el juez, si el actor... El procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe la prescripción y suspende los términos de caducidad. Listo. Hasta ahí. Los demandados... Momentico, hasta ahí, porque usted tiene un punto. ¿En qué fue modificado ese artículo? Usted tiene claro el texto del 807 del Código Comercio, ¿cierto?
Es el 804 el que está modificado. No, el 807. El procedimiento de El cancelación. 807 está dentro del 805 al 816 que fueron derogados. Derogados. Entonces, ¿en qué consiste la derogatoria? Que fueron retirados de la ley. Fueron retirados. La derogación es que se retiran. Muy bien, entonces lo quitaron del Código de Comercio y lo pasaron ¿a dónde? Se retiraron de la ley. No, hablemos no de ley, no me hable así. Fue retirado, de, según sus palabras, del Código de Comercio. ¿Y a dónde lo pasaron? Al Código General del Proceso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo extraen del Código de Comercio y lo llevan al Código General del Proceso. Y lo plasman igualito o con algunas modificaciones. Exacto. Por lo tanto, es subrogado. Exacto, no. Le estoy preguntando. ¿Y lo plasman igualito o con algunas modificaciones? Estoy preguntando. Con algunas Igualito, doctor. ¿Ah? No, está igual, doctor. El 807 está igual. Lo que hicieron fue un copy del Código de Comercio, como indica el doctor, al Código, Al Código General de Proceso. al Código General del Proceso, doctor, tal como usted lo explica. Hablemos de otra manera. El 807 fue trasplantado del Código de Comercio al Código General del Proceso. Arrancaron el arbolito que estaba aquí sembrado y el mismo arbolito igualito, igualito, lo sembraron en otra parte. Y no le hicieron nada al arbolito. Tal como estaba en un sitio, fue sembrado en otro, fue trasplantado. Eso es lo que se llama trasplantar, ¿no? Y aquí, Doctor, ¿se podría decir que fue ratificado? Entonces, aquí lo que hicieron fue copiar el 807 y lo copiaron igualito y lo pusieron al Código General del Proceso. Entonces, ni ha habido derogatoria ni ha habido subrogatoria. Porque yo pregunto, ¿en qué fue derogado o en qué fue subrogado? Porque la subrogación o es total o es parcial. Y aquí no hay subrogación. Lo trasplantaron, lo arrancaron del Código de Comercio e igualito lo sembraron en el Código General del Proceso. Lo trasladaron, sí, señor. Entonces es lo que ¿a dónde quiero yo llegar? Ustedes interpreten el derecho, entiéndanlo. Entonces, si alguien dice que fue derogado, entonces yo digo que fue derogado. Si alguien dice que fue subrogado, entonces yo entiendo que fue subrogado. ¿Y para qué me sirven mis estudios de derecho? Si a mí me enseñaron qué es la derogatoria y qué es la subrogación. Entonces yo analizo. ¿El 807 fue derogado? ¿Hubo derogatoria total o parcial? No, ni total ni parcial. Ah, fue subrogado. La subrogación es total o parcial. ¿Hubo subrogación total o parcial? ¿En qué consistió? No la vemos, no la vemos. Lo arrancaron del Código de Comercio y lo trasplantaron igualito al Código General de Proceso. Es que esto es una forma, yo no lo quiero decir, pues una forma en que los juristas, los abogados, hacen códigos y ganan plata con ellos, ¿no? Yo puedo hacer un código arrancándole al uno y poniéndoselo a otro, y ese es el código. Y en este país se habla del Código Civil del doctor fulano, el Código Civil del doctor Sutano, el Código Civil del doctor Sutano. Y entonces uno se pregunta, ¿y es que cuántos códigos civiles hay? El Código Civil de Leyer, el Código Civil de Legislación Económica, el Código Civil doctor de Pereira, el Código Civil del doctor fulano. Entonces, ¿cuántos códigos civiles hay? Uno solo, uno solo. Pero entonces se habla, entonces ese sacó, y a uno le dicen, es que el doctor fulano
sacó un código. Y uno se pregunta, sí, sacó un código. ¿Cuál? Es que Eliabel Torrado sacó el Código Civil. Y es que el doctor Pereira sacó el Código Civil. Y entonces el Código Civil del doctor Pereira y el Código Civil del doctor Torrado y el Código Civil de Legislación Económica son 3 códigos distintos. No, señor, un solo código. Lo que pasa es que yo lo saco y entonces lo titulo. Miren, aquí tengo Código de Comercio, anotado, autor Hildebrando Leal Pérez. Y ese es un código que saca Leyer. ¿Y será que el Código de Comercio es de Hildebrando Leal Pérez? No. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el autor de los códigos? El Estado. El Estado es el dueño de los códigos. Y entonces yo puedo sacar un código y lo titulo Hildebrando Leal Pérez, Código de Comercio. Por Dios, esto es un robo asqueroso, inmundo. Y lo hacemos. Y esto es un robo que está permitido. Y los abogados debiéramos pronunciarnos sobre esos robos. Porque si yo cojo Hildebrando Leal Pérez, Código de Comercio, entonces yo tengo entendido que es el Código de Comercio del doctor Hildebrando Leal Pérez. Y si cojo Legislación Económica, entonces el Código de Legislación Económica. Y si me voy para Leyer, el Código de Comercio de Leyer. Y entonces, ¿cuántos códigos de comercio hay? Uno solo. Entonces lo que hacen es trasplantan, arrancan de aquí y ponen aquí y sacan un nuevo código y entonces venden. Terrible, terrible. Que no los engañen, hombre, entiendan bien las figuras. Uno ha estudiado muy bien y tiene claritas las figuras para que lo vengan a uno a engañar. Entonces, si otro dice que fue subrogado, entonces yo voy a decir que fue subrogado porque el doctor fulano lo dijo. No. A ver, doctor fulano, usted lo dice. Yo quiero oír sus argumentos. Por eso es que en los fallos de las cortes siempre habrá uno o dos que no estén de acuerdo. Y entonces salvan su voto. Entonces, la corte se pronunció así, pero al respecto hay un salvamento de voto de uno de los magistrados que integraban esa sala. Miremos ese salvamento de voto. Quiere decir que ese magistrado no estuvo de acuerdo con lo que dijeron los demás y no está de acuerdo con ese fallo, con esa sentencia de la corte o de lo que sea. Bueno. Bueno, muchachos, faltan ya 10 para las 10. No sé si por ahí algunos me han dicho que pues que terrible porque a pesar del encierro como que tienen que correr para sus casas, exponiéndose a que los cojan por el estado ese en que estamos, el toque de queda. Bueno, muchachos, feliz noche, que descansen. Gracias, doctor. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Bueno, señor, ok. Gracias, profe. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Derogaciones, anulación y subrogación, modificación. Sí, todos los dos son modificaciones. Y es que una boba pendeja me hace